Colosenses, capítulo 3, verso 21, nos dice la palabra: Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desaliente. Bueno, como estamos tocando anteriormente, toda la relación familiar de un cristiano, cómo debe ser el trato. Y en este caso, acá le toca a los padres cómo deben tratar a los hijos. Y dice acá: no exasperéis a vuestros hijos para que no se desaliente. Bueno, esa palabra exasperación lo que quiere decir es irritación, hacerlos sentir molestos por actitudes que tienen los padres. Y en este caso vamos a hablar de los padres, que hay diferentes formas de hacer exasperar o irritar al hijo. Pero en este caso con el enojo. El enojo, cuando un padre está molesto, cuando un padre en un momento pierde la paciencia, lo primero que va a hacer a un hijo es gritarle, ¿no? Y entonces empieza el maltrato. ¿Por qué? Porque está molesto por otras cosas tal vez, o por la desobediencia de un hijo. Entonces, ¿qué pasa? En un momento empieza el griterío. Y bueno, como dice acá, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desaliente. Y lo que está queriendo decir acá, el primer síntoma que se manifiesta ante la exasperación es el desaliento de un hijo. Entonces el hijo ya pierde las ganas de, querer tener un ministerio, de predicar la palabra, como hacen acá en la escuelita, ¿no? ¿Por qué? Porque ve que no surge efecto en los padres, porque los padres están enojados, los padres siempre están de mal humor, entonces siempre se las toman con ellos. Cuando viene una reprensión, ¿quién es el que liga primero en la casa? La liga el hijo. ¿Por qué? Porque el padre no le gustó una reprensión en la iglesia, o no le gustó alguna cosa que le está pasando, y entonces se la toma con los hijos, ¿no? Entonces, ven los hijos eso, que no surge efecto de la palabra y que siempre están enojados los padres. Entonces, lo primero que analiza el hijo es decir, la palabra dice que Dios, o los frutos del Espíritu, que es lo mismo, son gozo, paz, alegría, y papá o mamá siempre están enojados. Entonces ahí ya empieza a perder esa fe, esa confianza en la palabra, se desalienta y ve que todo es hipocresía, al menos de los padres, de la familia, y también por la murmuración, ¿no? Porque un padre, cuando se siente mal, ¿qué pasa? Murmura, y va a murmurar de los demás. Entonces van a decir, no, todo el mundo hace lo mismo, entonces es contaminado el alma de un hijo. Entonces a partir de ahí empieza a tener descrédito la palabra, ya no quiere servir, ve que todo el mundo es hipócrita, se deja guiar por los que los padres discuten, los que los padres murmuran, y también, además, el maltrato que tienen en la casa. Entonces esto es lo que desalienta el alma del hijo, ¿no? Y como nos enseña la palabra, que los padres buscan la perfección en los hijos, pero la perfección que uno mismo no lo tiene como padre. Si sabemos que acá venimos para perfeccionarnos, pero este camino es para perfeccionar a los hijos, pero con la palabra. Y no es para que nuestros hijos estén perfectos antes del trato de la palabra. Entonces exige una enseñanza o exige un rodaje, pero como dice la palabra, que tenemos que corregir con espíritu de mansedumbre. Y cuando uno está enojado, lo primero que trae es cansancio, desaliento al hijo. Y esto yo lo hablo con experiencia, ¿no? Porque me ha pasado en el sentido que mi hijo siempre pasaba a predicar y se ve que ya lo venía desgastando, ¿no? Con mis enojos, mi mal humor, la presión de la iglesia, un montón de cosas que yo descargaba sobre mis hijos y no me estaba dando cuenta. Entonces, en un momento me preguntó cómo había dado la palabra y cómo se equivocó en una cosita, tuvo un error. Entonces le contesté mal, le dije que la dio mal y que dije una palabra que le cayó bastante mal, en el sentido de diciendo tu prédica fue una porquería. Entonces, lógicamente, el chico se desalentó, y además que venía mal, entonces fue una forma de desesperación y se desalentó. Entonces nunca más a partir de ahí subió a predicar. Entonces son una de las tantas cosas
que suelen suceder con la que exasperamos a nuestros hijos a partir también de los malos testimonios, mal ejemplos que tenemos, que presionamos a nuestros hijos y todo el tiempo le estamos buscando que haga una cosa que nosotros no hacemos. Entonces presionamos, en el sentido que está bien instruirle por la palabra, pero cuando vos ya lo presionás con ese enojo, esa ira, como dice la palabra, la ira del hombre no obra la justicia de Dios, entonces ahí está el tema. ¿Cómo te va a hacer caso si el mismo espíritu de Satanás está en vos y lo estás presionando con griterío, con maltrato? Entonces busca la perfección que vos mismo no tenés. Entonces yo entendía, hermano, también vamos a Efesios 6:4. Efesios 6:4 vamos a tocar de a poquito y nos vamos a dar cuenta de estos pecados como están metidos en la iglesia y que los padres nunca se van a echar la culpa. Ellos nunca van a reconocer, van a decir, bueno, mi hijo me salió mal. Y bueno, eligió, algunos que lo tapan un poquito más, no hay que presionarlo, pero en realidad es tu mal proceder, tu maltrato. Entonces exasperan, y vos fíjate que casi no salen jóvenes fieles, en el sentido que van buscando, van leyendo, que quieren servir al Señor, que quieren aprender la palabra, que quieren predicar. Son muy pocos. Todos ceden ante la tentación. ¿Y por qué? Porque hay un maltrato ya a partir de casa. Entonces, si el maltrato lo tiene en la casa y, por ejemplo, se junta con gente que, por ejemplo, son del mundo, vamos a decirlo, entonces tienen un buen trato y van a comparar, van a poner a la balanza. En el mundo me tratan mejor y en casa, que deberían ser ejemplos, que pregonan el amor de Dios, me tratan con griterío, tengo el maltrato, todo. Y hasta le bajamos la autoestima porque van perdiendo la confianza. Entonces, vos fijate que la mayoría de los chicos titubean. ¿Por qué? ¿Por qué titubean? Porque el padre anda buscando la perfección. Entonces no sabe cómo hablar, y si digo esto, y si digo lo otro. Entonces, ¿por qué? Porque después, cuando baja, sabe que tiene, ¿cómo predicaste? Sabe que tiene que rendir examen ¿con quién? Con el padre o con los padres. Y entonces, a partir de ahí, hermano, es justamente que empezamos a errar. No busquemos perfección porque son imperfectos. Enseñémosle la palabra y ellos van a dar como pueden, de acuerdo a su estatura, a su medida. Uno le tiene que instruir solamente, y si se siente perfeccionado, un día no quieren, bueno, vos tratalo con amor igual, otro día va a subir, orar por ese chico, por esa alma, para que el Señor le esté libertando. Amén. Dice acá la palabra de Dios en Efesios 6:4. Dice así la palabra: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creadlo en disciplina e instrucción del Señor. No provoquéis a ira. Vemos que acá lo repite. La otra palabra decía exasperación, que quiere decir irritación, provocarle malestar, sentimentalmente que se sienta mal. Y acá dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Entonces, esa provocación lo que va a traer es ira de la criatura, el enojo de la criatura, y al final te va a querer enfrentar. Y al final, un día se va a rebelar, no va a querer predicar más. ¿Por qué? Porque uno mismo está haciendo el mal trabajo. Cuando, dice que los hijos son herencia de Dios. Y si son herencia de Dios, y esa herencia nos da para cuidarlo, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cuidarlo. Entonces, ese trato debe ser con mansedumbre, con amor, cuidar a esa alma. Y dice acá la palabra: no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlo en la disciplina y la instrucción del Señor. Y cuando dice no provoquéis a ira, está diciendo, la disciplina va a estar, pero no el enojo. El enojo no lo está nombrando acá. Entonces, ¿vos le vas a corregir? Sí, corregirlo con la palabra, pero la corrección no quiere decir maltrato, no quiere decir gritarle. Tenemos que comprender que, como padres, ¿no?, y ellos que son hijos, que van a tener equivocaciones. Yo me equivoco, vos te equivocás, todos nos equivocamos. ¿Y qué pretendemos? ¿Que sean perfectos nuestros hijos? Y entendía también que hay padres que se equivocan todo, que se enojan todo el tiempo con los hijos. Si hacen una cosa mala, ya están ahí. Y todo el tiempo le están metiendo el dedo en la llaga, en la equivocación, y terminan cansándolo, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, ¿acaso no nos equivocamos como padres? ¿Acaso no te equivocás vos como padre, como madre?
Y sí. Entonces, ¿para qué buscas la perfección? Y entiendo yo, ¿no? Buscamos la perfección, pero a nosotros, y ese reto cuando viene, esa reprensión que se lo aplicamos a nuestro hijo o a nuestra hija, bien cuando viene la corrección de parte del instrumento, nosotros también nos enojamos, nos irritamos y no queremos que nos reten, ¿no? Que nos maltraten, que nos griten a veces, porque confundimos también la reprensión, la exhortación con el reto. Bueno, y yo me ponía a pensar, muchas veces estamos arriba de la criatura. Te equivocaste en esto, portate bien, sentate bien, que te dije, y todo el tiempo así. Uno lo tiene que educar ya desde casa. Bueno, cuando viene, la criatura es inquieta, pero trata de hablarle, trata de tener autoridad, porque la ira del hombre no procede de la justicia de Dios, como dice la palabra. Entonces, gritándole no vas a ganar nada. ¿Por qué? Porque es como que Satanás quiera echar a Satanás. Ahí ya me estoy enojando y justamente, ¿por qué te enojas? Porque en tu casa no le decís nada. ¿Pero por qué te enojas? Porque te hace pasar vergüenza. No es porque se porta mal, porque te hace pasar vergüenza, porque van a decir, qué hijo mal portado, mirá qué cabezudo que es, cómo se porta mal esa criatura, qué terrible que es esa criatura. Y como no te gustan las críticas, no te gusta la corrección cuando te tocan, por ejemplo, de los padres a los hijos, bueno, esa criatura se porta mal, entonces te hace enojar. Entonces, a ver, la criatura de la misma manera, y nos estamos midiendo con la misma vara. Vos se la aplicás a tu hijo, le decís, portate bien, y le tirás todo el enojo, pero cuando viene la corrección de parte del púlpito, ¿por qué uno se enoja? Y entonces también tiene rechazo a la corrección. Entonces, primeramente tomar la cruz uno, y después vas a tener autoridad contra la criatura. Dice la palabra, es necesario que el juicio de Dios comience por uno mismo, por casa, dice. Entonces, por uno mismo tiene que ser el ejemplo. Y entonces ahí yo estoy midiendo con la misma vara. Yo quiero que mi criatura se sujete, pero yo no me sujeto a la reprensión, a la voluntad de Dios. Cuando el Señor me dice, tenés que venir más, tenés que orar más, tenés que buscar, tenés que tener ministerio, yo se los cargo todo eso a mi criatura, pero yo no lo quiero hacer. Entonces ahí está la controversia nuestra. No predicamos como con el ejemplo. Entonces, a ver, la criatura lo primero que va a ver es el ejemplo de los padres. Si mi padre trabaja, o sea, ¿qué se dice siempre acá? Que las criaturas, ¿por qué pasan? Porque imitan a los grandes. Entonces pasan, abren la Biblia y están queriendo imitar una prédica, ¿no? Pero si el padre nunca pasa, ¿qué va a imitar si no tiene un ejemplo, un referente? Entonces vemos que a partir de ahí, hermanos, nos enseña acá la palabra que todas estas cosas traen exasperación, irritación, traen ira, traen enojo, traen alejamiento de la criatura del camino. Y dice en Romanos 2:21, dice así la palabra, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseña a ti mismo? Tú que predicas, no has de hurtar, hurtas. ¿Vemos acá la palabra? Romanos 2:21 lo dice así. Tú que enseñas a otros, y le enseñamos a nuestros hijos, lo educamos, tenés que predicar, tenés que buscar la voluntad del Señor, tenés que orar, todo eso, pero ¿lo cumplimos en nuestra vida? Dice, no te enseñas a ti mismo. Primeramente nos tenemos que aplicar en nuestra vida la oración, el servicio, el venir a la casa de Dios, para poder tener autoridad. Y dice acá la palabra, tú que predicas, no se ha de hurtar, hurtas. Y dice más abajo, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Entonces muchas veces estamos así, hermano. No predicamos como en el ejemplo, o sea, somos malos ejemplos, y por supuesto, hermano, que justamente va a traer irritación. Como muchas veces, hermano, irritamos con nuestros ejemplos. Presionamos todo el tiempo, enseñamos, queremos los resultados de nuestros hijos, pero no somos ejemplo. Y ahí está el error. Que uno se tiene que humillar, tiene que ser el primer ejemplo en casa para que los hijos copien la misma actitud. A ver, dice en Proverbios 22:6,
Proverbios 22:6. Dice así la palabra: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Vemos acá la forma de instrucción, dice, instruye al niño en su camino. ¿Qué dice? Que lo instruyamos. Pero no dice enojate, no dice gritale, no dice maltratalo, sino instruye, dice la palabra. Y dice acá abajo, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, la instrucción siempre va a traer buenos resultados, pero cuando le haces enojar, la irritación que trae malos resultados, se apartan. Pero vemos cómo nos enseña: vas a instruir, pero como Dios manda, con espíritu de mansedumbre, y esto es lo que va a mantener en el camino a nuestros hijos. Dice también en Santiago 1:19, que ya lo habíamos nombrado, Santiago 1:19 y 1:20, vamos a leerlo. Dice así la palabra: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo en airarse. Vemos esta primera parte y después pasamos a la 20. Dice, tardo para airarse. Y dice, primeramente, ¿qué tenemos que hacer? Pronto para oír. Pronto para oír. Y vemos que acá dice oír. Y oír no significa imponer, escuchar primero. A ver, muchas veces la criatura, como no entienden, ellos se quieren descargar y te quieren preguntar y tienen dudas, tal vez. Y se arma un pleito, una discusión en la palabra, que ellos se quieren descargar, ¿no? Porque están en desacuerdo, pero es el momento justamente para enseñarles. Pero muchas veces el padre ni siquiera oportunidad de descargo le da a la criatura. Se tiene que callar, ¿por qué? Porque va a cobrar. Cállate la boca porque si no te pego. Cállate la boca porque acá el que mando soy yo. Entonces vemos cómo muchas veces, hermano, actúa ese espíritu de enojo, ese espíritu que provoca irritación, no dándole oportunidad a que descargue. Entonces, a ver, yo le digo cállate la boca cuando la criatura está en desacuerdo. ¿Qué va a provocar? Va a provocar la irritación, el enojo de la criatura, el desacuerdo, porque no entiende, por eso te quiere preguntar y en lugar de enseñarle, ¿qué estás haciendo? Le estás callando simplemente la boca. No le explicás, cuando el deber de un padre es explicarle la palabra. Entonces queremos callar, ¿por qué? Porque somos padres, porque somos más grandes, porque tenemos la autoridad, porque ellos se deben sujetar en todo, como dice la palabra, pero no es la manera. Esto provoca irritación a los hijos. Y vemos que, dice otra vez, lo leo otra vez. Hombre, dice, que todo hombre debe ser pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. A ver, aunque esté equivocado, vos le tenés que dar la chance, porque justamente ahí vas a escuchar dónde está el error para poder instruirle, para poder enseñarle, porque si no, se van a enojar. Y ellos todo el tiempo van a replicar, porque no es porque ellos quieren ser rebeldes, es porque son cosas que no entienden. Y como digo, la manera de enseñarle es no gritarle, porque ellos no van a entender, no entienden. Entonces ahí es mi oportunidad de enseñarle. Pero si yo no quiero ser enseñado, yo no sé la palabra, yo mismo no tengo ejemplo en casa, entonces ¿qué voy a esperar? ¿Qué voy a esperar? Dice acá la palabra también, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No obra la justicia de Dios. Entonces, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Actúa Dios en el enojo? Dice. ¿Obra Dios en el enojo? ¿Tiene poder Dios en el enojo o actúa el poder de Dios en el enojo? Dice no. ¿La sabiduría qué es? Dice en Santiago 3:17. Primeramente es amable y después va tirando todo y dice pacífica, pacífica. Entonces, ¿por qué discuto con mis hijos? ¿O por qué les reto? ¿O por qué le echo la ira, el enojo y lo exaspero? Porque esto trae impotencia a la criatura.
Cuando no ven un ejemplo en los padres, cuando los padres están irritados todo el tiempo, cuando los padres están enojados todo el tiempo, entonces ¿para qué voy a ir a la iglesia si usted se siente mal todo el tiempo? Ustedes están presionados todo el tiempo, ustedes están mal, ustedes son hipócritas porque no sienten, dice que Dios es gozo, paz, alegría, y al final están mal todo el tiempo. Entonces, ¿para qué voy a ir? Entonces ahí está el error de los padres. Entonces esto trae irritación, exasperación. Cuando son chicos tal vez no dicen nada, pero van acumulando. Y todos esos años, por temor, todos esos años, ¿qué va a pasar? Va creciendo el rencor, va creciendo el enojo, el desacuerdo. Y vos ves que después cuando están grandes le vas a poner una mano encima, ni le duele, ni le duele. Es lo mismo que yo le pretenda pegar a mi hijo. ¿Qué le va a doler si ya está más grande que yo? ¿Qué le va a doler? Entonces vemos que se le va acumulando los desacuerdos y va alejándose cada vez más del camino. ¿Por qué? Porque tiene primeramente por hipócrita a los padres. Segundo, hipócrita a toda la iglesia. También porque piensan que en todo actúan de la misma manera. Entonces, ¿cuál es la diferencia con un impío? Si al impío le va mal y al que viene a la iglesia también le va mal o está todo el tiempo irritado, ¿y para qué voy a hacer un esfuerzo de perder el tiempo 2 o 3 horas sentado en la iglesia? Prefiero invertirlo en otra cosa. Prefiero no escuchar. ¿Para qué voy a escuchar un engaño, una mentira? Eso es lo que se meten en la cabeza nuestros hijos. O sea, Satanás mismo le mete. ¿Por qué? Porque tiene un mal ejemplo en casa. Ese espíritu que exaspera, que irrita, que todo el tiempo el padre está enojado, que lo persigue, lo pincha, todo el tiempo, como dije otra vez y lo vuelvo a repetir. Hay padres que cualquier cosa, se sentó mal, sentate bien, te digo. No le podés contestar así, sentate bien, por favor. Y bueno, y entonces, ¿qué te dije a vos? Y todo el tiempo lo están pinchando. Entonces, esto trae exasperación. ¿Qué ejemplo como padre? Si hablamos de un Dios de amor y nosotros no tenemos amor con nuestros hijos, el trato es, a ver, ¿cómo puedo decir? No distante, pero con enojos. Entonces, esto tengamos en cuenta. Bueno, en este caso hay acá algunos que somos padres y otras personas que van a ser padres el día de mañana. Pero ya sabes el trato que debes tener. Y cuando te viene un padre con los hijos rebeldes, mis hijos son rebeldes, mis hijos no quieren venir a la iglesia. Bueno, primeramente tiene que rever cuál es el ejemplo que le está dando. Porque los hijos no son rebeldes porque sí. Hoy me quedó algo claro de la palabra. Algo claro de la palabra. Cuando decían, bueno, que la familia muchas veces no está en la iglesia. ¿Pero por qué? ¿La culpa de quién es? Siempre de los padres. Siempre es de los padres. Si yo lo hubiera creado bien, en sujeción con amor, tendría que estar acá. Eso es fija. Ahora, ¿son diferentes cada situación? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Hay padres que se convirtieron y ya tienen los hijos grandes y no quieren venir a la iglesia y bueno, los tienen que ganar, eso es otra cosa. Pero cuando vos lo criaste de chiquito en el camino del Señor, ¿por qué se te desviaron? ¿Es por su rebeldía? ¿Es porque se manifiesta el pecado simplemente? Es porque fuiste un mal ejemplo. Es porque lo irritaste, lo hiciste enojar, lo maltrataste. Y esto es lo que nos enseña la palabra. Para poder echarnos las culpas, para poder rever nuestra situación, para poder pedir perdón al Señor, para poder tener un trato cariñoso con nuestros hijos. Entonces ahí le vamos a empezar a ganar. Primeramente tenemos que predicar nosotros con el ejemplo. Algunos dicen, no, pero vos tenés que seguir por vos, no tenés que mirar el pecado de nosotros. No, el Señor nos pide cuenta, porque nosotros somos la piedra de tropiezo en el hogar. Nuestros hijos, al ver nuestro ejemplo, entonces se irritan fácilmente, se enojan y se desalientan, como dice este versículo. Por eso no quieren venir, por eso no quieren el servicio. Dice así la palabra también en 1 de Tesalonicenses 2:7 y el 2:11. 2:7 de 1 de Tesalonicenses y el 2:11. Dice así la palabra: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza
que cuida con ternura a sus propios hijos. Fuimos tiernos, dice acá la palabra Pablo. Fuimos tiernos a vosotros, le dice a los tesalonicenses. Entonces era el padre espiritual. Los tesalonicenses eran los hijos espirituales de Pablo. Y dice, como una nodriza. Y la nodriza, antiguamente, era la que amamantaba a hijos ajenos. Entonces le daba el pecho, y esta palabra nodriza viene de la palabra latina notricia, o sea, de nutrir, dar alimento, dar leche. Entonces, dice que cuida con ternura. ¿Y esa ternura qué quiere decir? Trato tierno. Y Pablo vemos cómo emplea esta figura. El trato fue tierno. El trato fue como un padre a un hijo, como una nodriza. ¿Y por qué nos maltratamos? ¿O por qué maltratan a los hijos, los padres? ¿Por qué le gritan? ¿Por qué se irritan fácilmente? Porque quieren hijos perfectos. La perfección, vuelvo a repetir, que nosotros no tenemos. Porque vos pretendés que obedezcan, pero cuando viene la reprensión del púlpito, vos mismo te enojás y vos mismo no querés obedecer. Entonces, hay una hipocresía tremenda en nosotros, padres, como ejemplo. Y dice acá la palabra en el 2:11, así también, como sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. O sea, ¿cómo exhorta? Como padre a hijo, dice. Y esta palabra, como lo que yo entiendo, dice como padre a hijo, no está diciendo como un extraño. Vos cómo lo tenés que tratar a tus hijos, con cariño, con amor, y como dice acá la palabra, como a padres a hijos, exhortábamos y consolábamos. O sea, es exhortar, es mostrar el error, es aconsejar por la palabra. Y dice, y consolábamos a cada uno. Vemos, consolábamos, pero no está diciendo maltrataba, gritaba, lastimaba, sino que traía consolación. O sea, curaba el alma. Pero a cada grito, a cada imposición, lo que estamos haciendo es destruir el alma de nuestros hijos. Nosotros debemos tener un trato tierno, un trato cariñoso con los hijos. ¿Para qué? Para que ellos vayan tomando la palabra, para que vean que ya no estamos nerviosos, que ya no nos peleamos, que ya no discutimos, que ya no murmuramos en casa, sino que nos sentimos cómodos en la iglesia, que tenemos ministerio, por eso estamos predicando con el ejemplo. Porque anda a predicar, vos cumplís tu ministerio, yo cumplo el ministerio mío. Vos tenés que predicar el día que seas grande, tenés que predicar. ¿Vos querés predicar o le mandás a tus hijos siempre? Vos tenés que tener un ministerio, vos tenés que cantar, vos tenés que servir al Señor, vos servís al Señor. Entonces ahí está el tema, que nosotros no queremos, pero obligamos, mandamos, y no es así, hermano. Eso trae irritación, porque los hijos lo que quieren ver es un buen ejemplo de los padres. Y si los padres están en desacuerdo con la doctrina, están en desacuerdo con los hermanos, están en desacuerdo con la reprensión, y acá, que termina el culto, se baja enojado y discute y murmura, ¿cómo pretendés que tu hijo quiera estar acá, quiera venir, quiera participar de la reunión, si vos mismo no te sentís cómodo o cómoda? ¿Cómo pretendés que tu hijo venga y se sienta cómodo y cómoda? Es una ironía prácticamente, y es una hipocresía de parte de los padres. Y dice acá la palabra en Gálatas 6:1. Dice así, Gálatas 6:1: hermanos, si fuere sorprendido en alguna falta, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Considerándote a ti mismo. Ponete en el lugar de la criatura. A la criatura no le gusta que le griten. ¿A vos te gusta que te griten todo el tiempo? Que te maltraten, que te exijan, y vos tenés un mal ejemplo. ¿El mal ejemplo de tus padres? No. Entonces, vemos, de la misma manera, dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. No está diciendo grito. Entonces este trato, y como dice, si alguno fuere sorprendido, y en este caso los hijos los sorprendemos en alguna falta, ¿cómo debemos corregirle? Por la palabra. Esto, hijo, no va, esto no es así, la palabra de Dios dice esto, lo otro. Entonces le enseñás.
pero no buscar la irritación. Estás mal todo el tiempo, tu fracaso se lo descargas a tus hijos. Toda la discusión, ¿por qué? Porque vos tenés malestar, porque tenés diferencias, porque no se te dan las cosas. Entonces, no exasperéis a vuestros hijos, dice la palabra. ¿Qué culpa tienen tus hijos de tu fracaso? ¿Qué culpa? No tienen culpa. Nosotros tenemos la culpa de nuestros pecados y nuestro fracaso, y debemos pedir perdón para ser libres. Entonces, a partir de ahí me voy a sentir bien y voy a corregir con espíritu de mansedumbre. Y voy a predicar con el ejemplo. Y si mis hijos ven que yo estoy feliz, entonces les va a dar ganas de tener un ministerio, de seguir al Señor, porque me va a ver bien. Entonces, ese es el espejo y el referente que debe tener un hijo. Y dice acá la palabra en Primera de Pedro 5:2. Dice acá la palabra: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, dice, no por fuerza, sino voluntariamente. Y dice en el 5:3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Primeramente nos pide el ejemplo, pero dice acá la palabra: apacentar la grey de Dios. Nuestros hijos son parte de la grey de Dios. Dice, cuidando de ella, no destruyéndola. Entonces, cuidando, dice la palabra. Y dice en el 5:3, no teniendo señorío. No como teniendo señorío, o sea, no como si fuera que vos sos el Señor, el amo de todo. No son tus esclavos tus hijos. O sea, en el sentido que no vas a imponerle nada por obligación o porque sos el padre o porque mandás, sino que te tienen que obedecer. ¿Por qué? ¿Por qué te tienen que obedecer? Primeramente, sos el padre, pero al padre que le van a obedecer es a un padre que los trata bien, a un padre amante, a un padre que no irrita, un padre que es un espejo, un referente, en todo sentido en el campo espiritual. Entonces, ahí justamente muchas veces los padres fallan. Y dice, no como teniendo señorío. Y señorío, digo, es creerse dueño de todo, dueño de la vida de nuestros hijos. A ver, pensamos que tienen que obedecer como un esclavo. El esclavo no podía decirle nada a su amo. Él simplemente servía. No podía replicar, no podía decir nada. Y muchas veces somos así con nuestros hijos. Entonces los hijos se van alejando de a poco del camino y, como digo, con ese trato lo mandoneamos, le decimos, vos callate, y entonces no tenés derecho. Vos me tenés que respetar porque soy tu padre, tu madre, pero se lo decimos con enojo. Entonces, los hijos pueden callar, como digo, pero ¿qué trae? Trae irritación. No exasperéis a vuestros hijos. Y ahí tenemos los resultados de los hijos de rebeldes. O hijos que no buscan el camino del Señor. Hijos que no quieren ya venir a la iglesia. Hijos que cuando crecen lo primero que quieren es encontrar un trabajo para irse de la casa, porque no aguantan a sus padres, no aguantan la presión. ¿Por qué? Porque nosotros mismos volcamos todas nuestras iras, nuestros fracasos sobre nuestros hijos, y justamente ahí está el error. Eso es lo que yo, como padre, debo analizar. ¿Tengo errores? ¿O tengo presiones? ¿O tengo fracasos? Señor, perdóname. Para que el nervio, en ese momento que estoy nervioso, no me las tome con mis hijos. Ese momento que mis hijos no quieren servir, o mis hijos están rebeldes. ¿Por qué están rebeldes? Señor, perdóname. Para que los pueda corregir con mansedumbre, que pueda ganar también con mi conducta, Entonces, todo lo que me están replicando mis hijos, si vos estás mal, bueno, empezar a analizar. ¿Cómo voy a cambiar? Perdóname, Señor, cambia mi conducta, cambia mi enojo, cambia si estoy fallando en algo, que están viendo mis hijos mi falla, mi pecado, mi falencia, Señor, que sea un ejemplo. Entonces, tus hijos te van a obedecer. Te van a obedecer a partir del ejemplo. Efesios 4:31. Efesios 4:31. Dice así la palabra:
Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Vemos. Gritería. Entonces, ¿cómo decimos que irritamos a nuestros hijos? El mal ejemplo y la gritería, el maltrato. A ver, quítense de vosotros toda amargura, toda gritería, dice la palabra. A ver, y yo analizaba en esta palabra que tus hijos no tienen la culpa de tu amargura. Y le descargamos toda la amargura y se lo mostramos ¿en qué? En ira, en enojo, en la gritería. Bien que cuando estamos contentos, el padre está contento, la madre está contento, se olvida la disciplina del Señor, de la enseñanza. Pero cuando está con todo el enojo, con toda la ira, ahí se acuerda. Vos tenés que ir a la iglesia, vos tenés que predicar, culpa tuya. Mirá cómo tenemos todo la miseria en casa. ¿Vos estás predicando con el ejemplo? ¿Vos se lo querés imponer a tus hijos? Pero no te analizás vos mismo como padre o como madre. Entonces, ahí es cuando nos marca el error, acá la palabra, y que la disciplina debe estar todo el tiempo. Cuando estoy bien, cuando estoy mal, pero nuestro fracaso, tu fracaso, no son para echar las cargas a tus hijos con tus enojos, con tus fracasos. Entonces, uno grita, uno patalea, uno le echa la culpa. Ustedes me traen dolor de cabeza porque culpa de ustedes me retan en la iglesia. Culpa de ustedes me reprenden en la iglesia porque ustedes no quieren servir, porque ustedes no quieren ir a la iglesia. Analicemos nosotros primero. El por qué no quieren venir, por qué tenemos hijos rebeldes. Es porque primeramente nosotros estamos rebeldes con el Señor. Y a partir de que yo me humillo, a partir de que yo me echo la culpa, a partir de que yo me estoy humillando de ese enojo, de esa ira, de ese rechazo al ministerio, es justamente cuando empiezo a cambiar la actitud, las maneras de comportarme, van a ver el ejemplo de mí y van a venir de a poco. De a poco van a venir. Me pasó algo en particular una vez con mi hijo. No digo que lo tengo a 100% obediente, pero él estaba irritado conmigo. Estaba enojado. Yo no sabía por qué. Pero bueno, se ve que el Espíritu de Dios trabajó en él. Bueno, después de que tuvimos una charla, él estaba contento. Me abrazó, lloró, todo. Y no me acuerdo que le mandé a pedir y me dijo, sí papá, ahora voy. Así, sí papá. Teniendo ya casi 18 años. Sí papá, ahí voy papá. Sí papá, ¿necesita algo más papá? Así. ¿Por qué? Porque justamente el rever nuestra conducta, el analizar nuestros fracasos, el orar y el ser ejemplo, es lo que le va a ganar a ellos. Ellos estaban esperando nuestro cambio de conducta. Entonces, todo ese mal movimiento, esa mala conducta, ese rechazo a los ministerios, rechazo a la reprensión, murmurar y estar todo el día enojado y que descargamos la ira sobre nuestros hijos, justamente eso es lo que los exasperan, los que los alejan del camino. Y acá ya tenemos una enseñanza para empezar a humillarnos como padres, a los que ven el video del otro lado, para empezar a analizar por qué tienen hijos que no quieren saber nada del camino. Es justamente porque uno tiene que ser ejemplo y uno tiene que analizar la conducta. Afuera todos somos buenos padres y nos mostramos buenos padres, cariñosos, amantes, pero el tema es la relación en casa, cómo me conduzco en casa. Y ahí es cuando justamente voy a ver que hay mucho fracaso en mí, ¿no? O en fracaso en vos. Digo, yo cuando más voy aprendiendo de la palabra y el Señor me la va enseñando obviamente, es cuando más veo mi fracaso. Estoy viendo mi fracaso por todos lados. El Señor me va enseñando por la palabra y hoy por hoy digo, qué mal hijo, qué mal padre. Todo porque veo mi fracaso porque la palabra me lo enseña. Entonces, humillándome, aprendiendo la palabra, enseñándomela del Señor, es que justamente esto me va a traer gran ganancia en el camino. Destruir primeramente mi pecado y después voy a poder libertar también de esos pecados de rebeldía a mis hijos. Amén.